La sabiduría del ser Kumarásico 14:7. Jehú Micael otorga a los misterios que redimen a la naturaleza humana. Capítulo 104:0 El pecador repleto de iniquidades. Texto original. Juan pregunta a Jehú. Y aconteció cuando Jehú terminó de dirigir estas palabras a sus discípulos, que avanzó Juan y dijo: Mi Señor, supongamos que un pecador y quebrantador de la ley, repleto de todas las iniquidades y que ha cesado de pecar por amor al reino de los cielos, y ha renunciado al mundo y a toda la materia que hay en él, y le damos desde el principio los misterios de la luz que están en la primera esfera desde afuera. Y si él recibe los misterios y después de poco tiempo retorna a sus transgresiones, y después vuelve a cesar de todos sus pecados y renuncia al mundo y a toda la materia que hay en él, de modo que regresa con gran arrepentimiento, y si sabemos que en verdad de verdad busca a Dios y le damos el segundo misterio de la primera esfera, contando desde afuera, de igual manera si torna a transgredir y de nuevo está en los pecados del mundo, y si de nuevo después se aparta de los pecados del mundo y de nuevo renuncia a todo el mundo y a toda la materia que hay en él y está de nuevo en gran arrepentimiento y nos sabemos con certeza que no está fingiendo, y por tanto volvemos a darle los misterios desde el principio, los que están en la primera esfera contando desde afuera, y de igual manera él vuelve a pecar y cae en toda clase de pecados, ¿deseáis que le perdonemos sus pecados y le demos los misterios que están en la tercera esfera contando desde afuera, hasta 7 veces, o no? Revelación. Jehú Micael otorga a los misterios que redimen a la naturaleza humana. Esta vez es el tierno Juan quien interroga a Jehú Micael sobre la situación de los pecadores que, a pesar de recibir los misterios de la luz, reinciden en sus transgresiones, y así muchas veces hierran y otras tantas recapacitan y tornan a la iniciación, si acaso deberá dárseles 7 oportunidades aceptándoles el correspondiente arrepentimiento, y en cada ocasión otorgarles los respectivos misterios, mismos que corresponden a la revelación de la consiguiente naturaleza trinitaria o piramidal que le es inherente a todo laborante en forma individual. Es merced a la misericordia divina que se puede y debe rescatar a las almas. Texto original. El Salvador respondió y dijo a Juan: No solo perdonadlo 7 veces, sino que en verdad os digo, perdonadlo muchas veces 7 veces, y cada vez dadle los misterios desde el principio, los que están en la primera esfera contando desde afuera. Así por ventura ganaréis el alma de ese hermano para que herede el reino de luz. Revelación. Es merced a la misericordia divina que se puede y debe rescatar a las almas, y el glorioso Salvador le respondió a Juan diciendo que la misericordia celestial no solo da para perdonar 7 veces a los transgresores, sino cuantas veces estos acudan por la luz, entregándoles en cada caso, sin restricciones, los misterios correspondientes, empezando desde el principio, que son los relativos a la concepción virginal, signados por la regencia de Gabriel y su esfera trascendida, la luna, pues es merced a esta misericordia celestial que se puede y debe rescatar a las almas, atrayéndolas a la herencia del reino de luz. Aclarando aún más. Quienes no transiten el sendero de Gabriel, signado con la auténtica castidad que habilita los méritos y la capacidad ultratransmutativa, esto es la potestad supragenética de elevar y calificar la energía cristónica por los canales medulares, llevando la luminosa y activa funcionalidad a todas y cada una de las respectivas iglesias o chakras de su respectivo cuaternario, compuesto de físico, vital, astral y mental, con la gracia del Mahatma íntimo totalmente consolidada en dichas naturalezas, imposible le será siquiera merodear la portentosa ruta de Micael o del Sol íntimo,
cuyo recorrido impecable conduce a tomar posesión efectiva, real y permanente de la heredad que le aguarda al triunfante realizado, como digna jerarquía en el reino de luz. El esmerado discípulo crístico acrecienta su luminoso capital cósmico. Texto original. Los discípulos deben perdonar muchas veces 7 veces. Por esta causa, cuando antes me preguntasteis diciendo, si nuestro hermano peca contra nos, ¿deseáis que le perdonemos hasta 7 veces? Yo os respondí y os dije con una similitud. No solo 7 veces, sino 70 veces 7. Por consiguiente, perdonadle muchas veces, y cada vez dadle los misterios que están en la primera esfera contando desde afuera. Así por ventura ganaréis el alma de ese hermano para que herede el reino de luz. Revelación. El esmerado discípulo crístico acrecienta su luminoso capital cósmico. Por la misma razón caritativa de la divinidad para con las humanidades, es que Jehú Micael había autorizado con anterioridad a sus discípulos que perdonen a quienes les ofendan hasta 70 veces 7, esto es 490 ocasiones, que a la vez cabalísticamente es 13, y este descifrado quiere decir, hasta que los pecadores puedan alcanzar la purificadora muerte del ego, eliminando y transformando las causas que originaron el mal. De esta manera, rescatada que haya sido el alma del pecador pudiendo así heredar los misterios de la luz, el diligente discípulo que hubiese cumplido tal misión, habrá acrecentado su respectivo dharma o capital cósmico, del cual podrá echar mano a lo largo de los eones, cuando el caso fuese indispensable, y estén seguros de que siempre se presentará la ocasión. El cristificante que cumple misión cósmica asciende en su jerarquía celestial. Texto original. De la recompensa para los salvadores de almas. En verdad de verdad os digo. Aquel que conserve en vida y salve un alma, además de la dignidad que posee en el reino de luz, recibirá todavía otra dignidad por el alma que ha salvado. Así que aquel que salve muchas almas, además de la dignidad que posee en la luz, recibirá muchas otras dignidades por las almas que ha salvado. Revelación. El cristificante que cumple misión cósmica asciende en su jerarquía celestial. Ojo y mucha atención a la aseveración del Redentor Jehú Micael, cuando afirma con solemnidad a sus discípulos, que aquel resurrecto que pueda rescatar a un muerto viviente, salvándole el alma, además de la dignidad que ya posee en el reino de la luz, recibirá en añadidura las honras correspondientes a esta proeza, alcanzando elevadas jerarquías celestiales a medida que fuere salvando a muchos otros más. Resulta además conveniente y oportuno decir ahora que la verdadera salvación que un guía provea a favor de un alma no es precisamente el resultado de hacerla seguidora de dogmas, siglas o líderes, aumentando las legiones del fanatismo y la ignorancia. Más bien, lo que ocurre con la enseñanza de un auténtico maestro de luz, es propiciar que quien aspire a la realización, emprenda su sendero práctico, incitándolo a depender cada vez menos del auxilio externo, al ir encontrando por sus propios méritos al íntimo gurú. Y valga también aclarar que resulta casi imposible una salvación masiva a la que no están dispuestas las gentes, quienes mayormente gustan recorrer el sendero de la frivolidad existencial con el encandilamiento falaz y astuto de los egos, antes que sabiamente aceptar la generosa redención. Cuando la humana naturaleza cae, no obstante ya haber coronado su divinidad trinitaria, es susceptible de ser seducida por la vorágine tentadora, cometiendo innumerables gravísimos yerros. Capítulo 105, 0. ¿Cómo se debe predicar? Texto original. El límite del poder de los discípulos para perdonar pecados.
Y si ese hombre después transgrede y cae en diversos pecados, desde ese momento en adelante ya no podéis perdonarle ni recibirle en arrepentimiento. Pero dejadle entre vosotros como piedra de tropiezo y como un transgresor. Revelación. Cuando la humana naturaleza cae, no obstante ya haber coronado su divinidad trinitaria, es susceptible de ser seducida por la vorágine tentadora, cometiendo innumerables gravísimos yerros. Sin embargo, la facultad que tiene un maestro autorizado para perdonar pecados, llega a su conclusión cuando el beneficiado ha llegado a coronar su Trinidad sagrada, y no obstante haber arribado a estas miríficas y divinales alturas, su humana materia pierde la sensatez, volviendo a ser atraído por la vorágine tentadora, cayendo estrepitosamente en la comisión de innúmeros delitos de alta gravedad. De modo que el así arrastrado al florecimiento egoico, podrá permanecer entre los iniciados únicamente como ejemplar escarmiento, aunque para los débiles este transgresor irredento será causal de tropiezo permanente. El alma que fracasa no obstante haber sido luminosa, no volverá a tener envoltura en la materia hasta la conclusión del Mahabharata vigente. Texto original. El alma de ese hombre no será devuelta al mundo desde ese momento en adelante. Porque en verdad os digo, esos tres misterios serán testigos de su último arrepentimiento, y él no tendrá arrepentimiento desde este momento en adelante. Porque en verdad os digo, el alma de ese hombre no será devuelta al mundo desde ese momento en adelante, sino que permanecerá en la morada del dragón de las tinieblas exteriores. Revelación. El alma que fracasa no obstante haber sido luminosa, no volverá a tener envoltura en la materia hasta la conclusión del Mahabharata vigente. Resulta que precisamente los gloriosos signos del ser que se habían hecho manifiestos en la materia regenerada, servirán de testigos contra ella misma, respecto a las múltiples oportunidades que tuvo vigente el alma humana para adquirir el perdón divino merced al sincero arrepentimiento, y que en tantas ocasiones no se pudo sostener. De modo que el alma así fracasada no volverá a tomar envoltura en la materia, sino que permanecerá hasta la conclusión del respectivo Mahabharata, morando entre los dominios del dragón de las tinieblas exteriores, cuya naturaleza multiforme es una síntesis concentrada del furor fornicario, que ha sido expelido por las humanidades desalmadas y rezagadas, provenientes de todas las periferias de los infinitos universos. Venciendo insólitas pruebas resulta indemne y calificado para concluir airoso la revelación de los sagrados misterios ultra. Texto original. Juan pregunta sobre el modo eficaz de predicar. Cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan avanzó y dijo: Mi Señor, ten piedad de mí si os pregunto, porque continuaré preguntándoos todas las cosas concernientes a la forma de cómo debemos predicar a la humanidad. Revelación. Juan, inspirado, sigue preguntando al Redentor, cómo llevar adelante y de la manera más eficaz la misión de predicar el Evangelio Salvador a la humanidad. Texto original. Los misterios del principio que se hallan en la primera esfera, y si le entrego a ese hermano un misterio de los misterios del principio de los que están en la primera esfera contando desde afuera, y si le entrego muchos misterios y no hace lo que es digno del reino de los cielos, ¿deseáis que le dejemos pasar a través de los misterios de la segunda esfera? Así por ventura podamos ganar el alma de ese hermano, y él se convierta, se arrepienta y herede el reino de luz. ¿Deseáis que le dejemos pasar hasta los misterios que están en la segunda esfera? ¿O no? Revelación.
venciendo insólitas pruebas resulta indemne y calificado para concluir airoso la revelación de los sagrados misterios ultra. Dios mío y Señor mío, socorred a esta vuestra materia ahora y siempre. Que vuestra luz brote en mí diariamente. En todo momento permanezca en mí vuestra gracia. Sea en mí vuestro poder eternamente. ¿Cuántas veces en esta mi singular y azarosa existencia hube de acudir amante y fervoroso, como en el presente caso, clamando estas 4 plegarias rogativas de mi humana condición hacia mi naturaleza divina, para que intervenga prodigándome sus dones, a fin de proseguir la ardua pero feliz labor descifradora de los misterios que el cielo me tiene asignada, siendo las virtudes de serenidad y paciencia, aparte de una fe inquebrantable en Dios íntimo por encima de las más insólitas como dolorosas pruebas, las precisas claves que me han permitido, en cada caso, resultar indemne y concluir airoso los supremos propósitos para los cuales me hallo con cuerpo físico entre los hombres. Luego de esta digresión que puede parecer incongruente, y sin embargo, plena de sentido y a propósito referencial como explícita, para entender la misericordia divina que siempre está dispuesta a perdonar a los más terribles transgresores cuantas veces se arrepientan, es bueno que sepan los modernos fariseos que a quienes tocan las puertas de la iniciación se les debe entregar los misterios inherentes a los más intrincados arcadios, a sola condición de amar la castidad, porque sostenerse en ella, como es lo ideal llegando a lograr el anhelado cinto tau, ya constituye otra elevada situación como feliz resultado y premiación al afán de búsqueda sincera, constante obra sin desmayos, meditación inductiva, procesos purificatorios intensivos, oración integral, períodos de cuaresma bien llevados, muerte del ego en marcha, y fundamentalmente suprema voluntad de no sucumbir ante ninguna tentación, física, mental o interna. El pecador verazmente arrepentido merece recibir los arcadios de la transmutación regeneradora. Capítulo 106, 0. El hermano excesivamente pecador que renuncia al mundo. Texto original. Juan prosigue con sus preguntas. Cuando el Salvador dijo esto, Juan continuó y dijo al Salvador: Mi Señor, suponed que un hermano excesivamente pecador, pero que ha renunciado al mundo y a toda la materia que hay en él y a todos sus pecados y tentaciones, y lo probamos y comprendemos que no está engañándonos ni fingiendo, sino que está en lo correcto y en verdad busca de Dios, y comprendemos que se ha hecho merecedor de los misterios de la segunda esfera o de la tercera. ¿Deseáis que le demos los misterios de la segunda esfera y los de la tercera, antes de que haya recibido los misterios de la herencia de la luz, o no? ¿Deseáis que se lo demos o no? Revelación. El pecador verazmente arrepentido merece recibir los arcadios de la transmutación regeneradora. Juan sigue preguntando al Salvador respecto al pecador que hubiera cometido innumerables faltas graves, pero que arrepentido, renuncia al mundo y a la globalidad de sus hipnóticos tentáculos, y siendo probado en su rectitud hasta convencer con hechos concretos que el cambio operado no es producto de fingimientos o engaños, pues de verdad busca de Dios, haciéndose merecedor de recibir los secretos de la castidad y la transmutación, será dable entregarle estos misterios antes de una preparación iniciática. ¿Lo permite el Salvador? La infinita misericordia divina perdona todos los pecados cuando existe real arrepentimiento. Texto original. Padre del perdón de los pecados. Y el Salvador respondió y dijo a Juan en medio de los discípulos:
Si sabéis con certidumbre que ese hombre ha renunciado al mundo y a todas sus tentaciones y a todas sus asociaciones y a todos sus pecados, y si sabéis en verdad que no es una impostura ni está fingiendo, ni lo hace por la curiosidad de conocer los misterios y la manera de pasar, sino que busca a Dios en verdad, no se los ocultéis, sino dadle los misterios de la segunda y la tercera esfera, y hasta tratar de saber de qué misterio es merecedor, y del misterio que sea merecedor, dádselo y no se lo ocultéis, porque si se lo ocultáis, podéis ser culpables de una gran condenación. Revelación. La infinita misericordia divina perdona todos los pecados cuando existe real arrepentimiento, cuando el verbo crístico está encarnado al interior de un iniciado, tiene su materia que renunciar a las asociaciones de este mundo, colmadas como se hallan de tentaciones abominables. Por consiguiente, si un pecador arrepentido da muestras fehacientes de buscar a Dios sin imposturas ni fingimientos, veleidades o simple curiosidad, no se le pueden ocultar los misterios, y en todo caso, el maestro responsable debe otorgar al contrito, merced a su ansiedad y méritos, las luces que en justicia le correspondan, pues de lo contrario, al negársele la misericordia divina que perdona todos los pecados, el responsable de tal impiedad, se acarrea el karma de padecer grave condenación. Quien pierde su naturaleza divina desmerece los deleites celestiales. Texto original. Si le dais uno de los misterios de la segunda esfera o de la tercera, y él vuelve a pecar, debéis continuar dándoselos por segunda y hasta por tercera vez. Si él continúa pecando, vosotros no continuaréis dándoselos, porque esos tres misterios serán testigos ante él de su último arrepentimiento. Y en verdad os digo, aquel que dé a ese hombre nuevos misterios de la segunda o de la tercera esfera, es culpable de una gran condenación. Pero dejadlo estar entre vosotros como un transgresor y como piedra de tropiezo. Revelación. Quien pierde su naturaleza divina desmerece los deleites celestiales. Inversamente, cuando un pecador cae en la pertinacia transgresora, después de ser redimido recibiendo las ciencias de la potencia y la ultrapotencia que le han valido encarnar los signos de sus tres misterios íntimos, al renegar de su naturaleza divina, nadie podrá continuar proveyendo al insensato nuevos deleites celestiales, so pena de sufrir fatal condenación, pues la propia pirámide espiritual, divorciada de su materia, testificará contra el irresponsable que le negó su natural morada. Sin embargo, la presencia de estos transgresores entre los hijos de la luz, como ya se tiene dicho antes, constituyen para los advertidos, muestras palpables del fracaso al que arriba todo aquel que se apoya en el ego y sus mundanales desbordes, a la vez que para los indecisos que dicen estar, pero que no transitan el sendero con todas sus enriquecedoras peripecias probatorias, y que sin merecer ni laborar lo suficiente, confían ilusamente a alcanzar las excelsitudes de las alturas, estos desalmados se constituyen en verdaderas piedras de tropiezo y bulliciosas formas de escándalo y mojigaterías, mismas que de buena vez sirven de cedazo seleccionador, arrojando del seno místico a los ímprobos, cobardes y pusilánimes. El transgresor irredento es condenado a padecer la terrífica muerte tercera. Texto original. Y en verdad os digo, el alma de ese hombre no será devuelta al mundo desde ese instante en adelante, sino que su morada estará en medio de las mandíbulas del dragón de las tinieblas exteriores, la región del aullar y el crujir de dientes, y a la disolución del mundo, su alma será congelada y perecerá en el frío violento y en el fuego excesivamente violento y dejará de existir para siempre. Revelación.
El transgresor irredento es condenado a padecer la terrífica muerte tercera. Y el Salvador prosigue clarificando respecto al destino que aguarda al transgresor irredento, cuya alma no volverá jamás a encarnar en la materia, siendo condenada a padecer la insoportable muerte tercera entre las más densas moradas de las tinieblas exteriores, y al sobrevenir el pralaya o la noche cósmica, será reabsorbida por siempre en el seno del absoluto, pero totalmente amorfa, carente de luz e identidad. Cristo cósmico siempre está dispuesto a perdonar al pecador sinceramente arrepentido. Texto original. Y aunque él vuelva a renunciar al mundo y todas sus tentaciones, y todos sus pecados, y se presente con gran asiduidad y gran arrepentimiento, ningún misterio puede recibirle su arrepentimiento, ni puede escucharle, ni tener misericordia de él, ni recibir su arrepentimiento, ni perdonarle sus pecados, salvo el misterio del primer misterio y el misterio del inefable. Solo estos podrán recibir el arrepentimiento de ese hombre y perdonarle sus pecados, porque en verdad esos misterios son compasivos y misericordiosos, y siempre perdonan los pecados. Revelación. Cristo cósmico siempre está dispuesto a perdonar al pecador sinceramente arrepentido. El pertinaz transgresor marginado de los misterios, pero que aún permanece en la materia corporal, y luego de fracasar intentando regenerarse porque en todos los 12 eones nadie está supuesto a recibirle el correspondiente arrepentimiento, sin embargo, cuando la purificación ha logrado un alto grado de excelsitud, tanto el Alax como el Akapacha, o sea el Padre del Absoluto y el Inefable que es el Cristo cósmico, con infinita compasión y misericordia, siempre están dispuestos a perdonar al pecador que vuelve sinceramente los ojos y el corazón al cielo. En plena e infinita unidad Kumarasika David Servate Pérez Arcaón Manoa Shannon Zanon y Gedeon Fidluza ZF El Tawa Manu. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente impulsando universal doctrina de amor.